Aquí hay que constituir una orgánica, una estructura institucional que haga imposible la transformación democrática, que sea una suerte de candado, y está escrito en frases de Jaime Guzmán. En consecuencia, por ahí el cambio es muy difícil. Yo lo que creo que hay que hacerlo como muchos países lo hacen, en situaciones prácticamente de impedimento total de transformación. La movilización social, la articulación social, un acuerdo nacional de distintas organizaciones, de distintos representantes de la sociedad chilena, deberían ponerse de acuerdo sobre 10 puntos básicos. Estos puntos básicos me parece que son: reforma educacional, reforma de la salud, renacionalización de los recursos naturales, cambio del sistema binominal, nueva constitución, reforma tributaria y otros 4 puntos más que podríamos discutir. Pero sobre ese tipo de puntos, a mí me parece que hay que tener un gran acuerdo nacional y hacerlo valer tanto en la calle como en manifestaciones. E incluso pienso que en este proceso deberíamos pensar, si es que los canales democráticos y la institucionalidad chilena no permite dar cabida a esta reforma, hay que llegar necesariamente al paro nacional y a la desmovilización del aparato productivo. Se hizo en tiempo de la dictadura, lo han hecho los países que han hecho transformaciones políticas importantes. Yo creo que si la institucionalidad chilena no lo permite, ese es el único camino que va a dejar la gestión política y la tramitación política de los procesos de cambio. Pero lo que no nos podemos olvidar y lo que no podemos dejar de pensar es que necesitamos este cambio. El país lo necesita porque las condiciones sociales hoy día, la falta de representación, la ley del abuso institucionalizado, la Polar es un ejemplo solamente. ¿Cómo es posible? Ahora todos rajan vestiduras, pero eso tiene muchos años. Tiene muchos años. Repactaciones unilaterales, ilegales, y como esas ilegalidades se repiten en toda la sociedad chilena. Eso ocurre precisamente por la falta de democracia real que existe. No tenemos medios de comunicación. Ustedes han sido testigos de cómo manipulan, cómo alteran, cómo mañosamente presentan las movilizaciones estudiantiles. Hay 200.000 estudiantes en la calle, basta con que 200 estén haciendo una manifestación, actos de destrozo, que por lo demás son característicos de todas las manifestaciones en todas partes del mundo. Pero aquí se muestra como la manifestación estudiantil termina en hechos de violencia. Y así como ese tipo de manipulaciones, hay muchos otros más. En consecuencia, yo creo que si da la fuerza política para ir concentrando energía y materializando esfuerzos mayores de articulación, no solamente a nivel de los estudiantes, sino que con otras fuerzas políticas, para llegar a un acuerdo nacional y a lo que podríamos llamar una asamblea constituyente que refleje en un acuerdo nacional los puntos necesarios de transformación, me parece que por ahí debería ir el camino, si es que nos enfrentamos a un Estado que no quiere abrir las puertas de la participación y acceder a la reforma que necesita este país, por ejemplo, a la reforma del sistema binominal o la reforma de la Constitución. Si ellos no lo hacen, pues tendrá que hacerlo el país autónomamente. Ese es el camino, que a mí me parece que es el correcto. Bueno, primero agradecerte por la presentación. Lamentablemente ya me quería preguntar un poco, lo respondimos a esa pregunta. Pero igual quiero hacer énfasis respecto a un punto que me parece interesante y que también lo pueda vincular un poco con lo que estamos viendo nosotros. Bueno, aquí muchos estudiantes que estamos acá, estamos abogando por una reforma, en cierta forma profunda de la educación. Y yo creo que todos los actores, incluso el mismo gobierno, proponen una reforma, ¿ya? Pero como ellos, a su vista, mi pregunta es, y pasa lo que, a todo lo que hemos visto, en que antes quisiera comentar que dentro de la misma reforma que proponemos como estudiantes,
Si bien hay cosas de fondo y que estamos bastante en acuerdo, por ejemplo, que el Estado sea más participa de la educación, en temas de financiamiento, que se democraticen las universidades, que haya acceso igualitario, digamos, ese tipo de cosas. Pero hay otro punto que son respecto a como las demandas de lucha que sacamos a la calle, las demandas de lucha por las cuales nos movilizamos, que sí tienen mucho que ver de cómo vamos a lograr este movimiento, ¿ya? Y tiene mucho que ver con que ahora el ministro Lavín salga proponiendo, algunos por ahí llamaron migajas, proponiendo migajas, son unos cuantos millones, que claramente no tocan el fondo del asunto, no tocan el tema del endeudamiento estudiantil, no tocan el tema de la democratización, no tocan el tema del enfoque hacia la demanda, etc. Entonces, mi pregunta en el fondo es, viendo que nosotros mismos desde adentro de nuestra organización tenemos ciertas discrepancias, tenemos ciertas formas de atacar el problema, digamos, más que de atacarlo, viendo que es un proceso, algunos dicen que mira, hoy día no, algunos por ejemplo quieren ir por educación gratuita, como se entiende, obviamente que de arancel no pagado, pero otros dicen, oye, tal vez es mucho, hay un proceso, hay que esperar, etc. ¿Cómo realmente, cuáles son las grandes demandas por las cuales deberíamos unirnos, unificarnos, aún sabiendo que no son logrables mañana, pero sí son logrables algún día y tener la certeza de que eso es así, y con esas demandas mismas que podamos convocar a la ciudadanía a que se haga partícipe de nosotros? Esa es la pregunta. En parte creo haber respondido a esa inquietud, ¿no? Sí, no es fácil. Yo creo que todos estamos claros acá de que no vamos a tener mañana, ni un día de estos, ¿no es cierto? El presidente de la República se va a despertar con el corazón en la mano y así, bueno, ahora hay que hacer las reformas que este país necesita. Y tampoco hay que pensar ni esperar que el ministro Lavín un día de esto se despierte con buena onda y diga, bueno, ¿qué es lo que quieren? Aquí va la cosa. Eso no es así. Nosotros sabemos que la clase política hoy día está instalada, ha sido seleccionada de un grupo importante de chilenos. Están seleccionados y nos presentan esta torta para que nosotros digamos cuál es la que tenemos que elegir. Pero ya hay una primera selección, que es la que hacen los poderes fácticos, los poderes económicos que están detrás, porque ellos, piensen ustedes, el sistema de financiamiento de los partidos políticos permite el aporte de los sectores empresariales. Y esto fue dado a conocer por el diario La Nación, ¿no? y de manera desenfadada, ¿no es cierto? Decía cómo los grupos económicos, como el Grupo Lux y el Grupo Mate, invierten en los distintos colectividades políticas, ¿no? Dependiendo de cuál le puede generar más rentabilidad, es decir, que puede efectivamente ser elegido. Y aquí hay un maridaje muy impresentable entre política y poder económico, ¿no? En consecuencia, todos los representantes que están ahí, con escasas excepciones, que yo no lo conozco, no sé si hay excepciones, pero dejo la excepción por si hay alguno que no incurre en esas prácticas, no están allí para representar el interés ciudadano. Esta cuestión del interés público, el interés privado es muy importante. El Estado está para representar los intereses públicos de las grandes mayorías. Los representantes, cuando genuinamente funciona la democracia, nuestros representantes sirven el interés público y el barco va en la dirección correcta. Pero cuando tenemos estas democracias completamente manipuladas, ¿no? Previamente estructuradas para que sea muy difícil que el interés público sea representado, entonces terminan los representantes siempre sirviendo el interés privado. Y ese es el problema que tenemos en Chile. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el corazón del ministro Lavín es noble y generoso. Pero él no está para servir su noble corazón, sino que para servir los intereses de quienes lo pusieron ahí y que no fueron precisamente los chilenos. Por lo tanto, tenemos un largo camino, y este largo camino es ir construyendo, capitalizando una fuerza política, articulando vínculos con el resto de la sociedad, ir logrando puntos
de acuerdo. Y yo creo que sobre eso hay bastante avanzado, porque para todos los chilenos prácticamente es más o menos claro que el sistema previsional en Chile es impresentable, que el sistema de salud es impresentable, que la educación en Chile es impresentable, que no podemos seguir entregando tantos recursos al capital transnacional, que estamos comprometiendo severamente y seriamente el futuro de Chile, el bienestar futuro de Chile. Si hoy día no solo los trabajadores y no solamente los empleados trabajan por sueldos que no les alcanza para vivir, hoy día los profesionales están en esa condición. Profesionales que supuestamente antes, históricamente, tenían un estándar de vida adecuado, aceptable, dado los niveles de estudio que tenían. Hoy día los profesionales están trabajando por salarios que son inferiores a lo que se necesita para vivir. ¿Por qué tiene que pasar eso en Chile cuando los recursos son suficientemente amplios para tener un estándar de vida muy superior al que hoy día tenemos? Entonces, yo creo que hay puntos sobre los cuales hay acuerdo, hay suficiente estudio, se ha acumulado suficiente información y suficiente conciencia respecto a estos problemas. Los tenemos que ir poniendo en común. Hay un trabajo que tiene que hacer el movimiento estudiantil, no solamente hacia adentro, sino que también hacia afuera, y tiene que ir articulándose con otros estamentos de la sociedad, de tal manera que ojalá más temprano que tarde, ojalá alguna vez esa frase funcione en Chile, más temprano que tarde, ojalá que más temprano que tarde logremos un acuerdo nacional para hacer la transformación política que se requiere. Aquí tenemos que hacer otros cambios, otros acuerdos que es importante tener presentes sobre la prensa. No podemos seguir teniendo esta prensa que hoy día existe en Chile. Es menos democrática que la que teníamos en tiempo de la dictadura. En tiempo de la dictadura era posible tener más información. Existía la revista Análisis, la revista Axi, el diario La Época y un conjunto de medios que eran más pequeños, pero que eran mecanismos muy eficaces para transmitir la información. Hoy día no existen esos medios. Hoy día prácticamente se ha concentrado la información y los canales de televisión transmiten prácticamente una visión de Chile que no existe, que no es real. Entonces, sobre esos acuerdos hay que ir formando alianzas estratégicas que ojalá en el mediano plazo permitan el reemplazo y la sustitución de la clase política. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, la sustitución de la clase política. Y lo que ustedes tienen que hacer es convertirse en actores políticos. No estoy diciendo que se conviertan en políticos, sino que en actores políticos. Cada persona, cada ser humano es un ser político. Está en el mundo como ser político también. Una dimensión de la existencia humana es la política. En la política se decide lo que come nuestro hijo, lo que ven en la televisión nuestro hijo, lo que estudian, los planes de estudio, todo eso se decide en el nivel de políticos. ¿Por qué tenemos que entregarle esas decisiones tan trascendentes a personas de dudosa reputación? De dudosa reputación. El gran desafío es valorizar la política y ser actores políticos. Eso me parece que es muy importante que lo tengamos presente. Donde nos toque actuar, actuemos en esta dimensión también, que es sustantiva y fundamental y que determina el devenir de los pueblos. Hola, profesor. Primero, quería hacer su opinión respecto a un tema que personalmente creo que siempre queda como en el aire. Se ha visto de dónde tienen que venir los recursos para poder tener una educación más igualitaria. Se ha visto la desigualdad en los sueldos de los chilenos en comparación con otros países desarrollados, pero nunca se ha visto cómo poder arreglar eso, siempre se quedan como idea. Personalmente creo que el sistema de fiscalización en Chile es como la mierda, personalmente. No puede ser que pase lo de la polar, que pase que los aranceles en las universidades sean, no sé, porque un arancel sea más caro que el sueldo mínimo a nivel nacional. Encuentro que eso como que se pasa ya y saber de su parte alguna idea en base a cómo poder tener un sistema de fiscalización más decente o más de acuerdo a cómo está viviendo Chile actualmente.